nuevamente a nuestras autoridades que nos acompañan y agradecemos la presencia de cada uno de ustedes, tanto a los que están en forma presencial como a los que se encuentran conectados. No podemos dejar de agradecer al doctor Patricio Parrilla, director del Hospital de Urgencia Asistencia Pública, a su equipo de comunicaciones, informáticos y secretaria, las facilidades y cooperación que nos han brindado para llevar a cabo este evento. Este seminario nace de un proyecto que se presenta en alianza entre el Banco Nacional de Tejidos, dependiente del Hospital Clínico San Borja Arriarán, y la Comisión Chilena de Energía Nuclear, a la Organización Internacional de Energía Atómica, OIEA, de la cual Chile es Estado miembro desde el año 1960. En la actualidad, la OIEA busca dar un uso pacifista a la energía atómica, y una forma es la ayuda en la salud humana. El Banco Nacional de Tejidos, con el propósito de asegurar la calidad de los tejidos procesados, en su última etapa incorpora la irradiación. Hoy nos acompaña la doctora Celinda Orac, experta técnica y representante de la OIEA, para que le presentemos las diferentes experiencias a lo largo de Chile en el procuramiento y en el uso de tejidos humanos. Iniciamos nuestro seminario con el doctor Sergio Reyes Muñoz, director técnico del Banco Nacional de Tejidos. Doctor. Porque lo hablé hace mucho tiempo. ¿No hay? No hay pautas para la utilización. Buenos días a todos los que están presentes en el auditorio y los que están conectados vía internet. Para mí es doble motivo especial, primero porque soy traumatólogo y parte de mi experiencia laboral durante más o menos 15 años me correspondió cumplirla en el servicio de urgencia del Hospital de Urgencia Asistencia Pública, y donde establí amistades, adquirí conocimiento, experiencia en el ámbito de los pacientes traumatológicos de urgencia. Y en segundo lugar, porque, como se mencionaba, completamos un ciclo que comenzó a fines del año 2022, en que consideramos importante hacer colaboraciones, y esta vez lo hicimos con la Comisión Chilena de Energía Nuclear, con vista a desarrollar un proyecto en que básicamente tenía como meta poder nosotros optimizar algunos procesos dentro del Banco Nacional de Tejidos, y como el objetivo final en que poder aportar al sistema de red nacional de salud tejidos bioseguros a través de la esterilización que se hace con la irradiación. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Nosotros en el Hospital San Borja hace algunos años, a través de la necesidad que teníamos presente de tejidos en el ámbito de los pacientes de patología del ámbito de cirugía plástica, del maxilofacial, oftalmológica y traumatológica, un grupo de colegas comenzamos a ver cómo podíamos hacerlo en términos estructurales, y se dio la gran ventaja que teníamos en ese momento una enfermera. Como todos sabemos, en la área médica muchas veces el orden y todo lo que tiene que ver con los procesos, las guías, los protocolos, son un estamento que nos apoya singularmente. Y tuvimos la suerte en ese momento, y que posteriormente esta enfermera formó parte del inicio de lo que es la Coordinación Nacional de Procuramiento de Órganos y Tejidos en el Ministerio, y el tema de tejidos apareció mucho más preponderante y nos permitió a nosotros como hospital poder iniciar las bases de lo que era el Banco Nacional de Tejidos en ese momento. De eso ha pasado bastante tiempo y esto no ha sido fácil. Ustedes como área de la salud saben de que pasamos un periodo de pandemia, lo cual nosotros, igual que todos ustedes, en las actividades de prestadores de salud, estuvimos un poco...
¿Sí? ¿De dónde? Bueno, como les decía, todos sufrimos eso. Y en particular nosotros nos vio limitados a que el procesamiento, que es la cadena más importante de esto, de que se inicia en la donación, el procuramiento por los equipos locales y la etapa final, que es el trasplante y la resolución de algunas patologías, las cuales son requerentes de tejido. Nos vimos abocados a ver alternativas en ese momento. Nosotros particularmente dentro del mismo hospital nos incluimos en todo lo que era las actividades que estaban con las ciertas restricciones. Pudimos seguir trabajando y cooperando en lo que era el procesamiento de algunos tejidos, pero indudablemente durante ese periodo nuestra actividad se vio mermada importantemente. Posteriormente, el segundo hito, digamos, que nos afectó, ustedes saben, en nuestro hospital en enero del 2021 tuvimos un incendio, lo cual nos afectó y lo cual también nos limitó en varias áreas, principalmente en el stock que nosotros teníamos, y aquí conversábamos al inicio con el representante de Valparaíso, que era gran parte de los tejidos que teníamos bajo nuestro resguardo, también tuvimos una afectación de eso. Pero no nos quedamos tranquilos. Yo creo que la adversidad muchas veces potencia los equipos de salud, deben haber mucha experiencia a nivel país. Nosotros también nos tuvimos ajenos a eso y primero tuvimos la cooperación de todos los hospitales de la metropolitana, que nos permitió a nosotros ubicarnos en ciertos horarios para poder seguir procesando los tejidos. Por último, nos permitió hacer más alianzas, y entre esas algo que ya venía considerándose como estratégico, una colaboración entre la Comisión Chilena de Energía Nuclear y el Banco Nacional de Tejido, que se plasmó en 2014 en un convenio ya más formal que se firmó en todos los aspectos en el año 2017. Y ahí, en este periodo que estábamos un poco con conflictos de estructura, nosotros tuvimos también presencia en La Reina, donde está el centro más importante en términos de energía atómica en el país. ¿Qué pasó con todo esto? Bueno, avanzamos, las adversidades siempre nos potencian, logramos completar un proyecto que estamos en la última fase en este momento, en conjunto con la Comisión de Energía Atómica, y también logramos con algunas entidades universitarias desarrollar lo que es el aspecto de investigación y desarrollo, que en algunas de las presentaciones les vamos a hacer mención. Por último, decirle que en estos días esperamos que estas jornadas nos sirvan primero para conocernos. Muchos nos habíamos contactado a través de correo, en forma de WhatsApp, pero a mí personalmente me ha tocado conversar y convocarlos a esta participación de hoy día, y creo que estas reuniones presenciales ayudan mucho, sobre todo porque tenemos lugares bastante distantes del país, que es importante que nos vamos encontrando, y tal vez los que estamos en la región metropolitana deberíamos salir a provincias para poder hacer estos contactos. En esta jornada de 2 días, miércoles y jueves, pretendemos mostrar lo que se está haciendo en el país. Nosotros no quisimos estar en el centro de estas presentaciones. Creo que hay muchas cosas que se han hecho muy bien en diferentes hospitales, tanto en la zona norte y del sur del país, que nos pareció relevante y que sean los que den su aporte en este momento. Esperamos que al final, en la mesa redonda que tenemos el día jueves, acordemos cómo seguimos. Yo creo que hemos coincidido con muchos en que es el momento que todas estas experiencias las canalicemos, las propongamos al Ministerio y sigamos avanzando en lo que es en este momento poder entregar tejidos seguros a todas las necesidades de las patologías del país. Así que los invito a que estos 2 días participemos activamente con las presentaciones de los diferentes profesionales que están. Muchas gracias. Entonces, a continuación, invitamos a la señorita Lida Miranda, enfermera coordinadora local de procuramiento del Hospital San Pablo de Coquimbo. Ya. ¿Tengo micrófono? ¿Sí? ¿Se escucha bien? ¿Esto sirve? Me parece que sí.
Pero yo te lo voy pasando si necesitas. Ya. Buenos días a todos los presentes. Creo que voy a tener que ocupar micrófono para que se escuche acá. ¿Sí? ¿Se escucha? Pero ¿todos escuchan bien? No. ¿Ven? Mira, está aquí. Ahí sí, parto de nuevo. Buenos días a todos los presentes, a las personas que están conectadas a través de Zoom. Tal como me presentaron, mi nombre es Lidia Miranda, soy enfermera, trabajo en las coordinaciones de procuramiento desde el año 2014, así que ya este año cumplo 10. Vamos a hablar de centros multitejidos, generación y financiamiento, y más que nada es la experiencia que tenemos como hospital regional en el norte de Chile. Pásala. ¿La siguiente? Bueno, los objetivos de esta presentación son enmarcar el programa de procuramiento en la gestión del cuidado, conocer el proceso de implementación del programa de procuramiento y conocer los resultados de la actividad de procuramiento de órganos y tejidos. Recordemos que según lo que dice la OMS, la enfermería abarca una ciencia, una disciplina y es la mayor fuerza de trabajo en los hospitales. Esto no lo puedo poner acá como para ir viendo y guiándome de lo que sale, ¿o no? ¿Sí? Sí, sí. Para no tener que girar el cuello siempre. Ahí sí. Ya, es importante conocer que el 70% de las prestaciones de salud en los hospitales tienen que ver con enfermería y más del 80% de las coordinaciones locales de procuramiento está compuesta por enfermeros. Siguiente. Recordemos que lo que dice el Código Sanitario con respecto a las funciones de enfermería tienen que ver con respecto a la gestión del cuidado, en lo que dice la disciplina, la gestión y todo lo que actualmente está presente. La función de enfermería no solamente es ejercer, sino tiene que ver con función y con estructura. Siguiente. Sabes que estoy como incómoda, no lo puedo poner acá o ponerme yo ahí a presentar. Déjame ver si quieres te pones acá, porque no sé si tienen mucho batería. Ay. Sí, vamos a hacer un cambio porque me pierdo lo que... Ahí está. Sí. Ahí, ahí sí. Ya. Ahí sí. Ya. Entonces, la gestión del cuidado va a representar el conocimiento abstracto de la profesión y la capacidad para resolver problemas. Son conocimientos, reflexión y creatividad con respecto a ciertas condiciones que se nos presentan y en los que nos enseñaban en la universidad que hay que ser creativo con lo que tenemos. Esto mismo nosotros lo aplicamos en la generación de tejidos en nuestro centro. La gestión del cuidado también es lo que la enfermería ofrece de forma única y directa a la sociedad. La capacidad para resolver problemas, requiere de un saber formal y también de la eficacia práctica determinada a la profesión, al conocimiento abstracto y procedimientos concretos. Incluye encontrar soluciones conforme a los principios éticos que orientan la profesión y las normas jurídicas que la regulan. Conocimientos científicos, humanistas que avalan los recursos que dispone y las necesidades del paciente de acuerdo a cada demanda. Una de las últimas publicaciones que salió son las disparidades con respecto a la donación de órganos, que esto salió en la revista Transplantation en marzo del 2024, es hace poquito, y de ahí revela que el 80% de las coordinaciones de procuramiento están compuestas por enfermería. No sé si alcanzan a ver en la pantalla, pero se puede ver la diferencia del recurso humano, 44 horas de enfermería por coordinaciones versus a lo que es estamento médico. Ahora, ya contextualizando que la mayoría de las coordinaciones de procuramiento y de las unidades de generación de tejidos están compuestas por enfermeros, tenemos que entender que desde el año 2011, a través del cambio legislativo, la Coordinación Nacional de Procuramiento de Órganos y Tejidos está velado y regido por el Ministerio de Salud. ¿Cómo ha sido nuestra historia local en relación a lo que el Ministerio ha ido avanzando? En el Hospital de Coquimbo la actividad de donación de órganos partió en el año 1999 con algunas donaciones efectivas de donantes multiorgánicos. Desde ahí en adelante se fueron generando donantes
de forma altruista y más que con un programa, era una enfermera y un médico que trabajaban en la UCI y que estaban apoyados en ese entonces por la Corporación del Trasplante. No sé si algunos de acá alcanzaron a recordar. Y la actividad de procuramiento empezó a moverse. Por lo tanto, ya en el año 2006, antes de esta legislación ministerial, el Hospital de Coquimbo ya tenía una unidad de procuramiento que estaba designada con un médico encargado 22 horas y una enfermera exclusiva 44 horas. Posteriormente, cuando la ley cambia en el año 2011, nosotros como hospital nos acoplamos a estas nuevas definiciones. Hemos ido creciendo, en el año 2015 llegó un segundo cargo, en el año 2019 un tercer cargo de enfermería y llegaron 22 horas de psicólogo. Y actualmente desde 2024 contamos con un cuarto turno de enfermería con 22 horas de psicólogo y 7 horas médicas. La generación de tejidos parte en nuestro hospital desde el año 2016. Importante, ¿qué es lo que es una unidad de almacenamiento transitorio de tejidos? Es el espacio que cumple todas las condiciones para poder almacenar tejidos durante la etapa de cuarentena previo a su procesamiento y después de que éste sea efectuado conforme a la normativa ministerial. Nosotros actualmente estamos bajo la norma técnica número 200, que es la de procuramiento, preservación, distribución y almacenamiento de tejidos. Y esta unidad tiene que estar a cargo de profesionales capacitados. Como les comentaba, nosotros comenzamos nuestras actividades en el año 2016. Posteriormente, en el año 2017 comenzamos la generación de tejido óseo. En el año 2021 la generación de donantes de córnea. Y esta implementación ha sido una suma de factores que se han sabido agrupar y utilizar para lograr llegar a lo que somos hoy. Entre el año 2011 y 2015 partió un proyecto del gobierno regional, no sé si se alcanza a ver el mouse, no se ve, y este proyecto del gobierno regional, que fue financiado por la Universidad Católica del Norte y el gobierno, fue para hacer un banco de tejido óseo en ese entonces. Este proyecto incluía financiamiento, profesionales, una infraestructura y además los refrigeradores, que es una de las cosas más caras de implementar en un sistema, y no solo los refrigeradores, sino todo el sistema de alarmas, de mantenciones, de seguridad, las cajas quirúrgicas. Partimos súper bien y de forma paralela, tomando que ya teníamos este insumo que eran los refrigeradores y el área, partimos con el programa de procuramiento y generación de membrana amniótica, y esto inició en el año 2016. Pero en el año 2015 esto se tuvo que detener porque no sé si ustedes se acuerdan que el 16 de septiembre, y para los que no, hubo un terremoto en el norte de Chile, magnitud 8,4, que provocó la demolición de la mitad del hospital, prácticamente. Y dentro de esa demolición estaban las áreas en que el proyecto regional había invertido en todo este sector con flujo unidireccional. Ya, eso quedó como en la foto que ustedes ven arriba. Entonces, con unos fondos de normalización, nosotros logramos reimplementar, ya con fondos del gobierno, una unidad de almacenamiento transitorio de tejidos donde iba a quedar la nueva unidad de procuramiento. Más adelante les voy a mostrar fotitos. Y estas nuevas dependencias, cuando empezamos a establecerlas, inmediatamente pedimos autorización sanitaria. Por lo tanto, nuestra unidad tiene una sala de procedimientos con autorización sanitaria de Ceremi. Y gracias a este avance pudimos partir con el procuramiento de membrana amniótica, procuramiento de tejido óseo y posteriormente en el año 2021 el procuramiento de córneas. 2021, en plena pandemia. Partimos con donante multiorgánico y a medida que se hacían procuramientos de córnea en donantes multiorgánicos, fuimos trabajando con el hospital tanto de La Serena como de Coquimbo, que son los hospitales regionales muy cercanos que se complementan, quedan aproximadamente a 8 kilómetros de distancia, para que se orienten, como que fueran dos comunas distintas. Y se implementó el programa de procuramiento en anatomía patológica en estos dos hospitales para el posterior implante o trasplante de córnea en el hospital de La Serena. ¿Cómo partimos este procuramiento? ¿Cómo fue la gestión del cuidado? Primero requirió una preevaluación, revisión bibliográfica, revisión y análisis de la iniciativa, requirió la capacitación ya sea de los usuarios internos y externos, de las enfermeras que trabajábamos en ese tiempo en la unidad de procuramiento, pero también de los directivos, de las unidades de apoyo, estamos hablando de laboratorio, banco de sangre, pabellón, anatomía patológica, y siempre contar con la
venia, por así decirlo, con el visto bueno de los referentes ministeriales, ya sea del Servicio de Salud o del Ministerio de Salud, porque al hospital se le pueden ocurrir ideas súper buenas, pero si no tenemos el apoyo nacional, vamos a quedar solamente con la idea. Posteriormente, la segunda fase fue implementar el trabajo local. Empezamos a hacer protocolos locales, a fidelizar al equipo. ¿Y qué significa fidelizar? En primera parte, involucrar a los directivos, que los jefes, su dirección médica, director, asuman este programa como un beneficio, lo crean bueno y también pongan recursos disponibles para poder implementar esto. La unidad de coordinación o la unidad local de procuramiento puede tener un proyecto maravilloso, fantástico, pero si la subdirección médica, la subdirección administrativa o el directivo no compra este proyecto, por así decirlo, no se va a avanzar mucho. Por eso, la fidelización del equipo hacia arriba, autoridades, y hacia abajo también, que tiene que ver con las personas que trabajan, la unidad de maternidad, la gente que trabaja en los servicios clínicos, los traumatólogos, las enfermeras de traumatología, que queden todos en el mismo espíritu de que generar tejidos, procurar tejidos, finalmente es costo efectivo y es un beneficio para nuestros usuarios. Se coordinó con las unidades internas y se hicieron las derivaciones correspondientes. Posteriormente, cuando se hace la primera obtención de donante, una vez con... Admitir todo. Espérame, que estoy admitiendo gente al Zoom, por si acaso. ¿Puedo ver el volumen? Sí. Es el volumen que está abajo. ¿Te parece con volumen? 6. Sí, podría subir el volumen, eso, no se escucha muy bien. Dale, gracias. Ahí, admití a todos los que estaban pendientes. Una vez obteniendo el injerto, es importante entender que en esta fase entra lo que es el SIDOT receptor. Nosotros tenemos un sistema integrado de donación y trasplante, que es donde se sube toda la información con respecto a los pacientes que son donantes multiorgánicos, pero actualmente también funciona para tejidos. Entonces seleccionamos al donante ideal, hacemos la entrevista, que es importante evaluar entorno y comunicación, y la entrega de esta información. Se hace la entrevista y tenemos que considerar que acá tiene que haber una relación clínica y siempre considerar que la humanización en salud también es de la donación, no solamente desde un donante fallecido, de una familia, sino también desde el donante vivo. Ahí sí. Posteriormente, después de la obtención del injerto, viene el trabajo con las unidades involucradas, recursos humanos e insumos. Ejemplo, no puede ser que vayamos a procurar una membrana amniótica y no tengamos la caja esterilizada, o nos falten bolsas, o las bolsas estén vencidas, X. Tenemos que tener eso, un checklist, y por lo tanto por eso el protocolo es tan importante. En la siguiente fase es importante considerar que tenemos que tener mantención y control de los equipos que influyen, y acá los refrigeradores son los más importantes y los que hemos presenciado o vivenciado varias coordinaciones locales, entre ellas nosotros, eventos adversos con respecto a la mantención de estos equipos, el flujo de los procesos y la trazabilidad del tejido procurado. Posteriormente, una vez que se procura el tejido, es importante que este tejido tiene que ser enviado al Banco Nacional de Tejidos, que es el que lo procesa, validado para el traslado, y gestionar siempre el riesgo. ¿Qué puede pasar en este traslado? ¿Qué tengo que evaluar? ¿Cuáles son los indicadores de calidad? ¿O a qué me debo atener a enviar un tejido? Y posteriormente, una vez que ya se procesaron estos tejidos y quedan liberados, ver el tema del mantenimiento, la mantención y la distribución como corresponde. Y acá en esta parte, el SIDOT trasplante. Muy importante que, además de ingresar al SIDOT, la parte de los receptores, el trasplante se ingresa al SIDOT tal como se ingresan los trasplantes de órganos sólidos. Por lo tanto, para poder implementar un programa de procuramiento y de generación de tejidos en sus centros, es importante la articulación en red fundamental. En primer lugar, la coordinación central, la coordinación local, que sea una prestación mantenida. Si vamos a abrir un programa de procuramiento de córneas, que establezcamos que esta prestación tiene que ser mantenida en el tiempo y no porque una jefatura esté o no esté, esto se acabe. Por lo tanto, una de las cosas fundamentales es establecer, protocolarizar y normatizar estas cosas, ya sea por resoluciones, por designaciones, que quede el cargo, ejemplo, designado y no sea algo que sea a voluntad y que tal doctor hace la ablación de córneas, pero cuando se vaya el doctor nos quedamos sin programa.
y en esa fase de implementación es importante. Tener en consecuencia o en unidad al referente de servicio de salud, porque finalmente es la comunicación con el ministerio y es quien nos va a apoyar a hacer las gestiones. Tener la coordinación con las unidades de apoyo. También el contacto con el Banco Nacional de Tejido, porque si bien es cierto nosotros podemos procurar 10, 20, 30 membranas amnióticas al mes, siempre tenemos que estar supeditados actualmente a la actividad del Banco Nacional de Tejido y tener muy claro que la distribución de los injertos y la liberación de ellos también son responsabilidad de las coordinaciones locales, porque nosotros tenemos que hacer seguimiento y con esta distribución bien hecha podemos hacer después los cobros para financiar este programa como corresponda. Importante siempre pensar en la calidad y seguridad de nuestros usuarios. Denme un segundo que estoy admitiendo. Ahí sí. ¿Qué puede fallar? ¿A qué riesgo se somete el paciente, el equipo, el donante? ¿Qué se debe medir? ¿Cómo se deben prevenir y controlar situaciones de riesgo? ¿Y qué procesos se pueden y se deben mejorar? Por lo tanto, la mejora de calidad, la gestión de calidad desde calidad total o la mejora continua o inclusive la reingeniería de procesos son estándares que tienen que ser aplicados de acuerdo a cada modelo o a cada planificación estratégica de su centro. Importante considerar que actualmente nosotros tenemos normativa vigente. Tenemos la norma para el procuramiento de tejidos, la norma para el procuramiento de córnea y recién salida del horno la norma de biovigilancia con respecto a eventos adversos, que también incluye eventos adversos al uso de tejidos. A nivel local, como nuestra experiencia, nosotros le podemos comentar que contamos con un protocolo de procuramiento de tejidos, un protocolo de uso de tejidos y un protocolo especialmente de uso de membrana amniótica, porque cuando comenzamos a usar amnios, se comenzó a usar por enfermería y por lo tanto era necesario también establecer un protocolo o una guía clínica para este proceso. Además, como unidad, los procesos de procuramiento o procedimientos específicos están incluidos en nuestro manual de procedimiento. Tenemos un programa de orientación para el personal nuevo y un manual de organización de la unidad donde define las funciones y los roles y responsabilidades de cada funcionario de la unidad. Dentro de nuestros indicadores, si bien no hay indicadores ministeriales con respecto a la generación de tejido, disponemos de indicadores externos como la detección de posibles donantes, la incidencia de eventos adversos asociados a la donación al procuramiento. El tercer indicador son los tejidos procurados no validados o no trasplantados y las razones. La idea es evaluar cuántos tejidos hemos procurado que se hayan descartado. El cuarto indicador que tenemos es la incidencia de pérdida de tejido liberado por no uso o por pérdida de cadena de frío. Y el porcentaje de pacientes con reacciones adversas notificadas y evaluamos la incidencia por los equipos de trasplante. Hasta el momento no hemos tenido reacciones adversas en la historia de nuestro uso de tejidos en el servicio de salud Coquimbo, por lo menos. ¿Qué tejidos se procuran en el hospital de Coquimbo? Bueno, nosotros tenemos el homo injerto o el autoinjerto de calota para las cranectomías descompresivas. Esta calota se almacena, nuestro protocolo local indica el almacenamiento por 2 años, pensando en que la cranioplastía tiene que ser pronta. En donante fallecido se procura actualmente solamente córneas y en donante vivo membrana amniótica y tejido óseo. Nosotros cuando partimos el proyecto de procuramiento de membrana amniótica, yo les explicaba cómo fue en esta diapositiva de escaleritas, no sé si se acuerdan. En esos años, considerando una inflación menor al 30% hasta ahora, el costo para implementar la unidad, considerando equipos, insumos y TENS, fue de 4 millones de pesos. Voy a hacer un paréntesis y acá sale un asterisco. Recuerden que nosotros teníamos ya los refrigeradores por el gobierno regional y la unidad en sí, la infraestructura, había sido financiada por un proyecto de normalización tras el terremoto del 2015. Aproximadamente, hoy en día, cada procuramiento de membrana amniótica cuesta 30.000 pesos, por lo que producir cada parche al hospital le sale 3.000 pesos y pongo acá un asterisco, pensando que de una membrana amniótica vamos a sacar 10 parches de 10 por 10. La realidad es que de una membrana amniótica se están sacando entre 15 hasta 30, 35 parches y acá los chicos del banco de tejidos me pueden decir si estoy equivocado o no, de diferentes medidas. Por lo tanto, esto es como muy general esta medida. Por lo tanto, si comparamos actualmente, esta fue una cotización que hicimos el año pasado en septiembre, los parches de membrana amniótica de 1 por 1 salen 279.000 pesos.
O sea, al hospital, si considera el precio que le va a salir ahora, tal vez adquirir un refrigerador, ver un sistema de mantención y de alarmas, es una inversión que se recupera a 2 años. A 2 años recupera y el hospital empieza a ganar, considerando hacer infraestructura de nuevo, hasta una sala completamente nueva. ¿Por qué digo yo que es una inversión a 2 años? Y les quiero hacer el paréntesis que cuando nosotros partimos con el programa de procuramiento no existía la canasta FONASA. Por lo tanto, ¿de qué forma nosotros validamos o convencimos a los directivos? Hicimos un estudio de mercado. En ese tiempo habían pocos apósitos. No existía la Telfa que hay ahora, el Tegader era carísimo, el hidrocoloide era lo último que había. Estamos hablando del 2015, no existían los parches de colágeno, los apósitos de tercera generación, no había nada de eso. Entonces la opción para curar heridas grandes o quemadura era o Yelonet o piel sintética, que en ese tiempo salía 900.000 pesos la piel de 10x10 que Estados Unidos la producía. Por lo tanto, lo que hicimos nosotros fue evaluar a todos los pacientes de la sala de curaciones, evaluar cuántas horas enfermeras se ocupaban, cuánto era la valoración de las horas de enfermeras y de los VOCs, y evaluar cuánto se gastaba en apósitos secundarios, ni siquiera, o sea, en el apósito primario, ni siquiera en apósito secundario y suero, y en base a eso hicimos una comparación. Si en estos pacientes, en vez de ponerles el apósito secundario, que en ese tiempo el hidrocoloide salía como 5.000 pesos por Cenavat, carísimo a lo que sale ahora, hicimos la comparación, y si ocupáramos membrana amniótica gastaríamos tanto, y disminuiríamos el tiempo de curación. En ese tiempo era aproximadamente el 20 o el 30% de los días. Entonces, claro, uno les muestra estos valores a los directivos y claramente conviene y pueden comprar, por así decirlo, la idea. ¿Qué pasa hoy día? A partir del año 2022, FONASA canastea los tejidos y por lo tanto por procurar o por implantar se devuelve, lo voy a dejar entre comillas, porque la parte de financiamiento no es lo que ve el procuramiento, pero sí nos preocupamos de que esto quede establecido, se devuelve dinero por cada parche implantado. Por cada parche de 10x10 son 115.000 pesos, de 5x5 61.000 pesos, de 5x10, de 5x5 son 30.000 y de 2x2 son 5.110. Hagamos la comparación, un parche de 1x1 sale 279. Entonces, si hacemos un buen proyecto de inversiones apoyado por nuestras unidades de planificación y control, con los ingenieros que nos puedan hacer un control del VAN con respecto a lo que son los equipos, es algo muy rentable. Poco difundido, pero muy rentable. Lo mismo pasa con el tejido óseo. Los cubos de tejido liofilizado por implantar, la canasta son de 35.000 pesos, la rodaja 202.000, la tablilla, que es como más chiquitito, estos huesos esponjosos, no huesos de soporte, 60.000 pesos. La última cotización que hizo el Hospital de Coquimbo a principios del año 2021, cuando todavía no podíamos retornar las cabezas femorales, una cabeza femoral estaba entre 1.400.000 y 2 millones de pesos, irradiada, comprada del extranjero, siendo que al hospital una cabeza femoral no le va a salir más de 300.000 pesos procurarla. Lo mismo pasa con el procuramiento de trasplante de córnea, 1.268.000, ese es el valor de 2022. 2023 cambió y ya este valor era por el donante, por las 2 córneas. Ahora el código del procuramiento de córnea es por cada córnea y son aproximadamente 620.000 pesos. Y el parche de córnea de donante, que son también por las 2 córneas, 640.000 pesos. En el caso de que la córnea no se pueda usar con fines visuales y sí con fines tectónicos, también se puede hacer la prestación. No olviden esta tablita, porque más adelante voy a hacer un paso muy rapidito para explicarle cómo hacemos para recuperar ese dinero como hospital. Acá les muestro un plano de lo que es nuestra unidad de procuramiento actualmente. No se ve tan bien, acá quería poner otra foto. Recordemos que hubo un terremoto, que nos quedamos asignados, no teníamos dónde poner procuramiento, querían arrendarnos una casa, pero finalmente se entiende que como procuramiento es de órganos y tejidos, y la idea es que estuviera dentro del hospital, reacondicionamos una sala de reuniones. Y esta sala de reuniones, que era de 12x3, quedó dividida en una sala administrativa, que son de 11 metros cuadrados, una salita de procedimiento, que son de casi 8 metros cuadrados, es pequeñita, pero tenemos área limpia, área sucia, lavado profundo, muebles de acero inoxidable, que está con autorización sanitaria. Denme un segundo que voy a admitir a 2 personas más. Y
al fondo tenemos la sala de almacenamiento donde tenemos 2 refrigeradores farmacológicos, donde almacenamos las córneas o la membrana amniótica en cuarentena, los 2 ultra freezer, y en esta parte de la ventana, ustedes se van a reír, pero esto es un bow window, y ahí tenemos nosotros, clausuramos la ventana y pusimos el mueble de acero inoxidable para almacenar el tejido liofilizado. Si bien esta planta física no cumple el 100% de lo que se requiere, la norma técnica no nos habla de metros cuadrados. Yo creo que esto es lo mínimo. Lo mínimo que ustedes pueden pedir son estas áreas pequeñitas. Les voy a mostrar fotos de nuestra unidad. Esa es la sala que tenemos de procedimientos. Esta es una foto sacada en panorámica. Hay un mueblecito de acero inoxidable con la lámpara, el área limpia, el área sucia. Tenemos basurero, y acá arriba de este basurero, del que se ve, no tengo puntero, a ver. Está el depósito cortopunzante, que acá estaba encima de una mesita. La otra sala es esta, acá están los 2 refrigeradores, y este es el contenedor de acero inoxidable donde guardamos el tejido liofilizado. ¿Ya? Los tejidos liofilizados, esto está con llave, y cada cajita está con la fecha de vencimiento, el código CIDOT y el lote, y cada cajita es como un donante. Y aquí podemos ver una cajita abierta con tejido óseo liofilizado. Lo mismo pasa con los ultra freezers. Tenemos en un lado el tejido que está en cuarentena, y en el otro ultra freezer el tejido que está liberado, listo para usar. Cada caja tiene su numerito con el código CIDOT y la fecha de vencimiento, y están todos los amnios o todos los parches, en este caso es de amnio, asociados al donante. Resultado: desde que partimos nosotros como unidad de procuramiento, en cabezas femorales hemos tenido 98 donantes efectivos de cabeza femoral y más de 40 receptores de tejido óseo, que principalmente se usan en dental y en traumatología. En traumatología, en patologías como recambio de prótesis de cadera y fractura de platillos tibiales. En membrana amniótica, a la fecha hemos tenido 118 donantes efectivas y hay más de 440 receptores. No podría dar una cifra exacta, porque hay cerca de 3 o 4 receptores extranjeros que no lo hemos podido ingresar a CIDOT, y aún nos falta rescatar información sobre tejidos amnióticos que hemos entregado al banco como para todo Chile. Los usos que hemos tenido han sido oftalmología, en quemaduras se usa bastante, en heridas de diversa consideración, pie diabético, en neurocirugía. Y también en cirugía para onfalocelia hay un caso de la doctora Saavedra, que es una cirujana pediatra del Hospital de Coquimbo. En córnea hemos tenido 22 donantes efectivos de córnea en anatomía patológica, 7 en el Hospital de La Serena y 15 en el Hospital de Coquimbo, y 16 donantes de córnea en donante multiorgánico. Gestión de las prestaciones. Esto es como no es para que lean cada Excel, sino para que vean que en este Excel nosotros tenemos, es muy parecido al CIDOT, pero es nuestro respaldo. Este es un lote de membrana amniótica. Está acá el código CIDOT único, la medida, quién lo pide, cuándo lo pide, para qué se usa y si se entrega o no. Y acá nosotros hacemos como una entrega de los stocks cada vez que nos llegan solicitudes. Importante decir que nosotros como Hospital de Coquimbo entregamos amnios al Hospital de La Serena, Ovalle y Yapel, y además a nuestro hospital. Por lo tanto, todos los días nos llegan 3 o 4 solicitudes diferentes para diferentes pacientes, y tenemos que tener una visión global. Es mucho más fácil verlos acá en nuestro Excel que en el CIDOT. ¿Y cómo gestionamos las prestaciones? Tenemos también un Excel que se llama cobro de tejidos, donde sale el número, el RUT, el código del donante, la fecha del procuramiento, la prestación, que es la glosa, que son los valores que yo les di antes, 7x7, tal código, tanta plata, y acá los datos del receptor. Porque esto es lo que finalmente cada 2 o 3 meses nosotros informamos a las unidades correspondientes del hospital, comercialización, GES, a quien corresponda, para que posteriormente se hagan los cobros y este dinero pueda retornar. Esta parte es una de las más complicadas hasta ahora, porque es hacer el seguimiento de los tejidos, es ordenarlos y es también coordinar con la unidad administrativa de cada hospital y evaluar si efectivamente las prestaciones están llegando como corresponden para que sea algo costo efectivo.
independientemente llegue la prestación que sale FONASA o no llegue, va a seguir siendo costo efectivo, porque comprar un Amnios de 279 versus producir 30 o 20 Amnios a 30.000 pesos es para poder implementarlo. Me despido presentándoles a mi equipo. La doctora Sapiaín, que es nuestra médico referente, Marcelita al lado, arriba, que es nuestro administrativo, Vanessa, nuestra psicóloga. Tenemos un bonus track que es Camila y es un enfermero que es el que nos hace los reemplazos, pero finalmente es de la casa. Así que ese es nuestro equipo. Yo les agradezco mucho su atención y muchas gracias por haberme invitado a compartir la experiencia del Hospital de Coquimbo.
complica las cosas. Continuando con este curso, en primer lugar les agradecemos mucho. Yo como parte de nuestro equipo de trabajo, la invitación a participar en este seminario. Ahí está perfecto. ¿Sí? ¿Se ve bien? Dale un para adelante. Ya, perfecto. Bueno, y queremos contarles acerca de nuestra experiencia en el uso de membrana amniótica en pacientes quemados. Ya tenemos una buena experiencia de varios años en esto y queremos contarles cómo ha sido efectivamente nuestra experiencia. Bueno, todo parte en nuestro hospital, que es el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, y en el cual nosotros somos referentes GES de quemados pediátricos. ¿Ya? Recibimos aproximadamente 300 niños, o sea, más o menos como un niño quemado al día, ¿cierto? Y la verdad es que hasta hace 10 años atrás, que fue cuando comenzamos a idear esto, los tratábamos con distintos materiales sintéticos. Como comentaba Lida, inicialmente teníamos pocas cosas. Yelonet era una de las cosas que usaba mucho, después comenzó el Telfa, ¿cierto? Ahora tenemos un poquito más de materiales, pero en ese momento teníamos poco. Y la verdad es que no habíamos visto ningún cambio epidemiológico en cuanto a la incidencia de quemaduras y en cuanto a los resultados, ¿cierto? Era en realidad un problema. Bueno, como ustedes saben, la clasificación de las quemaduras se realiza según la profundidad de estas. En quemaduras A, cuando las quemaduras afectan solamente la epidermis, ¿cierto? Quemaduras B, cuando afectan la dermis profunda y el tejido celular subcutáneo, y quemaduras AB, cuando son estas quemaduras intermedias. Ahora, ¿qué pasa con la evolución de las quemaduras superficiales, las quemaduras tipo A? En general todas van hacia la reepitelización en pocos días. En una semana ya todos vemos que esta piel, ¿cierto?, se vuelve rosadita y ya se reepiteliza completamente. Por lo tanto, eso no es un problema. Las quemaduras B son tan profundas que en realidad no hay nada que hacer. Hay que hacer una escarectomía, ¿cierto?, limpiar esa zona y hacer un injerto. El tema está en las quemaduras AB, que son estas quemaduras intermedias, donde ahí sí nosotros eventualmente podríamos tratar de recuperar parte de estas células que están ahí a medio morir saltando, por decirlo de alguna manera, y poder transformarlas en quemaduras superficiales. Esa era, digamos, la idea detrás del tema. Y por eso esas son las quemaduras que en el fondo donde nosotros podríamos tener algo que hacer o algo que mejorar. La membrana amniótica es esta delgada membrana avascular que recubre al feto durante la gestación, ¿cierto? Que se compone de un epitelio, como ven ustedes ahí, y un tejido conectivo subyacente. Y que se sabe desde hace muchos años que tiene muchas propiedades, ¿cierto? Esta membrana amniótica es no inmunogénica, tiene propiedades analgésicas, tiene propiedades antiinflamatorias y antibacterianas, y muy importantemente, ¿cierto?, propiedades prorregenerativas e inhibidoras de la fibrosis. ¿Ya? Dado su gran cantidad de factores de crecimiento, interleuquina y células madre. Y esto hace que, como ustedes saben, los fetos que se operan in útero, los resultados de las cirugías de estos fetos son resultados en que no hay cicatrices, ¿cierto? Hay una regeneración completa de los tejidos. Y se ha usado desde hace muchos años, hay reportes de hace más de 100 años que muestran el uso de membrana amniótica para distintas condiciones. Inicialmente se usaban solamente para úlceras cutáneas o heridas de cualquier tipo, pero en la medida que han pasado los años se han utilizado para distintas cosas, como ver ustedes allí en la presentación. Y especialmente una gran experiencia tienen los oftalmólogos en que las usan, por ejemplo acá está el ejemplo del pterygium, pero también lo usan en queratopatía bulosa, que son enfermedades que producen mucho dolor, y la membrana amniótica ahí tiene un gran resultado. Bueno, la cosa es que nosotros nos preguntamos en ese momento, hace 10 años atrás, ¿será que dado las propiedades que tiene esta membrana amniótica, podríamos rescatar estas quemaduras AB, estas quemaduras intermedias, dado todas estas propiedades prorregenerativas, ¿cierto? ¿Será que podríamos tener entonces menos injerto y rescatar estas quemaduras AB y transformarlas en quemaduras más superficiales? Bueno, la evidencia al año 2014 no era mucha, en realidad. Hasta ese momento no había ningún estudio que comparara, ningún ensayo clínico en realidad que comparara efectivamente el uso de membrana amniótica versus el uso de cualquier apósito sintético que se usa hasta la actualidad en el tratamiento de quemaduras, ¿cierto? Sí existían muchos trabajos
que hablaban de distintos apósitos sintéticos, ¿cierto? Como efectivos para el tratamiento de quemaduras, y paralelamente muchos trabajos que hablaban del uso de membrana amniótica con buenos resultados, pero no había ninguno que los comparara. Entonces, el camino natural para eso fue, ahí está, fue hacer un ensayo clínico, idear un ensayo clínico, y eso fue lo que empezamos a trabajar hace muchos años atrás, y este es el título del ensayo clínico, se llama Membrana amniótica humana versus como cobertura cutánea transitoria en quemaduras pediátricas, un ensayo clínico aleatorizado. Entonces la idea era comparar la membrana amniótica versus una membrana sintética, ¿ya? Y como desenlace o outcome primario, nuestra idea era en el fondo poder reducir el porcentaje de quemadura profunda a injertar en idealmente más de un 50%. Y como desenlace o outcome secundario, disminuir el número de días de hospitalización, ¿cierto? Y el número de curaciones que se realizan a estos niños en pabellón. Entonces comenzamos este camino ya hace 10 años atrás, en el año 2014, ¿cierto? Y lo comenzamos primero, en el fondo, formulando este proyecto. Conversamos ya tempranamente con el Banco Nacional de Tejidos que se estaba creando en ese momento, se estaban estructurando en ese momento. Entonces fue un camino que lo fuimos haciendo de forma paralela, ¿cierto? Por supuesto conversamos con el Comité de Ética, validamos los consentimientos, en ese momento postulamos a fondos concursables. Todo esto fue entre el año 2014 que empezamos a pensar esto y el año 2015. Y así, en el año 2016 ya comenzamos con la procura efectiva de membrana amniótica, ¿cierto? Basándonos en la norma técnica que estaba vigente en ese momento, ¿cierto? Del MinSal, y que después de la mano ayudamos nosotros también a mejorar esta norma técnica que actualmente está vigente, la del 2018. En ese momento también creamos este tríptico, ¿cierto? Que les entregábamos a las mamás posibles donantes de nuestro hospital, ¿cierto? Esto era un trabajo que hacía la matrona a cargo y que les conversaba de qué se trataba esta donación, que no implicaba ningún riesgo para ella, en el fondo era una donación altruista y que sí podía significar un gran beneficio para los niños quemados, como vemos aquí en la foto. Y la verdad es que y en ese momento comenzó una matrona de nuestro hospital, que es Marlene Riegel, con este trabajo, y como ustedes saben, ¿cierto? Se extrae la placenta, ¿cierto? Y se produce en ese momento, hay que separar el corion del amnios, hay que lavar muchas veces la membrana para que quede esta estructura transparente como se ve ahí, como la está mostrando Marlene, y después envasarla y todo en condiciones estériles para mandarla al Banco Nacional de Tejidos. Bueno, esto lo comenzó haciendo Marlene, ¿cierto? Que era una de nuestras matronas en nuestro hospital, y después con los años, y especialmente el año pasado, se hizo una capacitación a todo el equipo de matronería del hospital, que estaban muy entusiasmadas con esto, y al día de hoy ahora ya no depende solo de una persona, sino que están todas las matronas al tanto de cómo se hace esta procura de membrana amniótica. Bueno, y en el año 2017 comenzamos con el reclutamiento de pacientes en este ensayo clínico que queríamos hacer, ¿cierto? En comparar qué pasaba con estos pacientes tratados con membrana amniótica versus los distintos apósitos sintéticos que utilizábamos, ¿cierto? Y comenzamos en el año 2017 entonces a reclutar a los pacientes elegibles, y esto es el flujograma que se usa. Hoy lamentablemente no se ve la parte de arriba, pero este es el flujograma que se usa en todos los ensayos clínicos. Cualquiera que uno haga, digamos, tiene 4 etapas. La primera parte es la etapa de reclutamiento, después la asignación de tratamiento, que tiene que ser aleatoria, después el seguimiento y luego el análisis, ¿ya? En el reclutamiento, nuestros criterios de inclusión era que fueran pacientes pediátricos, porque nosotros somos área pediátrica, ¿cierto? Pacientes pediátricos, que fueran quemaduras por agua. ¿Por qué por agua caliente? ¿Y por qué por agua caliente? Porque sabemos que las quemaduras por fuego en general o por superficies calientes habitualmente son quemaduras muy profundas, y en realidad ahí no íbamos a tener mucho espacio para mejorarlas. También que fueran de más de un 5%, que son las quemaduras que en general tienden después a tener superficies más profundas como para injertar,
¿cierto? Que fuera una zona distinta, ojalá en más de un 50% a la cabeza y a la cara, que son zonas que habitualmente reepitelizan más fácilmente que el resto del cuerpo, y que la quemadura no tuviera más de 24 horas de evolución, es decir, que fue una quemadura del mismo día. ¿Ah? Luego venía nuestra etapa de aleatorización, que eso se hacía de manera de asignación de tratamiento, que era de manera aleatoria, es decir, nosotros no sabíamos a qué paciente íbamos a tratar con membrana amniótica y a qué paciente con membrana sintética. Aquí están nuestras enfermeras, ¿cierto? Rescatando la membrana que ya volvió del banco de tejido a nuestro hospital. Este es el ultra freezer, ¿cierto? Y ahí está retirando la membrana, la están escribiendo, ¿cierto? En nuestro libro de registro para llevar la trazabilidad de este tejido. Y por otro lado, la asignación a membrana sintética decidimos usar Mepitel, ¿ya? Que es más o menos el estándar que se usa en otras partes del mundo versus el Telfa que usamos aquí, que es lo más extendido en Chile. Entonces eso es de parte de la aleatorización del tratamiento. Y aquí tenemos una imagen en pabellón, ¿cierto? Donde estamos abriendo un sobre de membrana, ahí ya están las membranas en sus sobres, sacándolas de la congelación, que eso ocurre rápidamente, en un par de minutos ya están descongeladas, porque como ustedes saben es un tejido muy fino. Y aquí también entonces el proceso, como viene en doble bolsa estéril, ¿cierto? La pabellonera abre la primera bolsa, la extrae la arsenalera y abre la segunda bolsa para extraer el tejido de ella, ¿ya? Y aquí es como viene, como nos manda el banco de tejidos las membranas, que viene como en un sándwich, como les traté de dibujar aquí. La membrana está aquí en el medio, ¿cierto? Y por un lado viene este tul blanco, ¿cierto? Que por este lado está la cara epitelial de la membrana y por el otro lado este tul negro. Y aquí está la membrana encima de la mano del cirujano. Como ustedes ven, se trasluce la mano porque esta membrana es muy delgada, ¿cierto? Incluso con los dos tules se trasluce el guante del cirujano. Y aquí les quiero mostrar este videíto donde estamos tratando a este paciente, ¿cierto? Ahí abrimos el sobre con mucho cuidado, ¿cierto? Estamos sacando este tejido que es transparente y tiene ese brillo que ustedes ven, y ahí el cirujano retira el tul blanco. Ahí está retirando el tul blanco y ustedes ven que se ve ese brillo. Bueno, ese brillo es la membrana amniótica, que es prácticamente transparente, translúcida, ¿ya? Entonces luego, con mucha delicadeza, entonces este cirujano apone este tejido sobre la quemadura de este niño. Este es un parche grande, como ven ustedes. Este parche por lo menos es de 13×13, que es de los parches más grandes que nos hace el banco de tejido. Que nosotros se los pedimos de ese tamaño. Necesitamos parches grandes porque en general las quemaduras de los niños son así como ven ustedes, son extensas, son grandes. Y bueno, la siguiente etapa es la etapa de seguimiento de estos pacientes, que la etapa de seguimiento la hacemos con fotografías seriadas. Entonces aquí ustedes tienen el día 1 de la quemadura, esta quemadura tratada con membrana amniótica, ¿cierto? Y la fotografiamos en todas sus caras, adjunta a una regla para después poder hacer la comparación de tamaño, ¿cierto? Y esto lo vamos siguiendo. Aquí está el día 7 de su quemadura. Después tenemos el día 11 de la quemadura. Este fue la última vez que se pasó a pabellón este niño. Y luego el día 90 de su quemadura. Este niño ya está de alta en su casa, ¿cierto? Y viene a control. Y en este niño en particular solamente hubo que injertar 2 segmentos, uno aquí en la base del cuello y otro aquí en el bracito, como de tamaño de 2 monedas de 100 pesos. O sea, hubo un buen resultado en este niño. Y la última etapa es la etapa del análisis, que es la etapa que estamos comenzando ahora, porque acabamos de terminar ahora recién en marzo, reclutamos el último niño para nuestro ensayo clínico, así que completamos los 60 pacientes que necesitamos, y ahora en abril estamos recién empezando a planificar el análisis de los resultados, que como ustedes vieron son muchas fotografías que tenemos que analizar y hacer cálculos para saber cómo nos fue. Bueno, han pasado 10 años desde que comenzamos con esto, ¿cierto? Y las evidencias del año 2024 son un poquito mejores que lo que teníamos hace 10 años atrás.
y ahora ya hay una revisión sistemática, ¿cierto?, de la literatura, donde efectivamente se encuentra en, aquí dice, 11 ensayos clínicos randomizados, o sea, parecido a lo que estamos haciendo nosotros, con 816 pacientes en total. Eso es lo que hay en el mundo de ensayo clínico en relación a membrana amniótica, que efectivamente demuestran que es útil. Pero no solamente esto, y esto es lo que les quería mostrar, si hay cirujanos aquí en la audiencia, también es interesante que se ha demostrado, y también esta es una revisión sistemática, en que hay 7 estudios con 219 pacientes en que también es útil la membrana amniótica en la zona de toma, ¿ya? Que eso es algo que también podríamos empezar a utilizar nosotros. En la zona de toma de injerto también sería útil utilizar la membrana amniótica. Entonces, como resumen de nuestra experiencia, la verdad es que comenzamos con este ensayo clínico aleatorizado triple ciego hace muchos años atrás. Llevamos 7 años con el ensayo clínico propiamente tal. Ha sido largo periodo, más largo de lo que pensábamos inicialmente. Inicialmente pensábamos, dijimos en un par de años lo tenemos listo. No, nunca es tan fácil como uno quiere y como uno cree. Entonces ha sido largo, pero en el camino hemos aprendido mucho. Hemos aprendido que se puede, o sea, que nosotros en un hospital y en una universidad regional podemos hacer algo valioso, ¿cierto? Que va a ser un aporte cuando tengamos los resultados al conocimiento, ¿cierto? Vamos a aportar un pedazo de evidencia sólido, como es un ensayo clínico que está en la punta de la pirámide de la evidencia, ¿cierto? Y eso es muy valorable, porque nosotros siempre miramos lo que hacen afuera, ¿cierto? Es raro que tengamos evidencia así local de peso, y eso yo creo que va a ser muy valioso después de haber hecho esto durante tantos años. Por otro lado, también nos vinculamos con el Banco Nacional de Tejido, y eso también ha sido muy relevante porque no nos conocíamos y ahora nos conocemos, nos invitan a dar esta charla, ¿cierto? Ya formamos parte y vamos a trabajar, y probablemente en el futuro vamos a seguir trabajando en conjunto, digamos, en esto y en las cosas que se vengan. Después, la donación de membrana amniótica, como les decía, ha sido una cosa muy bonita, porque nos hemos dado cuenta de que efectivamente hay una muy buena recepción de parte de las mamás, de las madres gestantes para donar. En toda nuestra experiencia, que tenemos más o menos 100 o más membrana amniótica donada en todo este periodo, hubo solamente una madre que rechazó la donación, pero no era porque no quisiera donar, sino porque le habían hecho tantos exámenes que ya no quería más exámenes, no quería que la pincharan más. Entonces dijo que no por esa razón, digamos, no porque no quisiera donar. Entonces, en general, la experiencia ha sido una muy buena experiencia, hemos tenido una muy buena recepción de parte de las madres gestantes. Por otro lado, hemos encontrado otra herramienta para tratar a los pacientes quemados que no la teníamos, ¿ya? Y ahora es parte de nuestro día a día, así como, oye, nos queda, ahora que ya terminamos con el último paciente reclutado, ahora vamos a poder utilizar la membrana amniótica para otro tipo de quemaduras, para otro tipo de pacientes, para la zona de toma, como les acabo de mostrar, que estábamos como ansiosos de poder utilizar la membrana en zona de toma y no la utilizábamos porque estábamos medio cortos de membrana, entonces la dejamos reservada solamente para estos pacientes, pero ahora que vamos a seguir procurando, la vamos a seguir utilizando en las zonas de toma, como les digo. Y por último, el fortalecimiento del equipo de trabajo. Aquí tenemos parte de nuestro equipo, que aquí hay colegas del Hospital Van Buren, donde yo trabajo, colegas de la universidad, algunos nos están escuchando, tenemos al doctor San Martín aquí presente en el auditorio. Entonces hacemos un trabajo conjunto entre médicos, matronas, enfermeras, y eso ha sido bonito, porque gracias a este trabajo también hemos fortalecido el equipo. Así que, bueno, eso es lo que les quería comentar. Esto ha sido nuestro trabajo. Así que cualquier duda, pregunta que tengan, así feliz de contestarle. Muchas gracias. La doctora Sandra Monterónico, entonces cirujana infantil del Hospital Van Buren de Oncall. Le vamos a pedir a la señorita Patricia Díaz, por favor, que se aproxime. Patricia Díaz.